¡Ay! ¡Ay, qué bonito, Jack! De tanto ver gatitos me estoy aburriendo. Mejor una cosa. Vamos a ver libros. Es guay. No. Me gusta más Sí. ver gatitos. Tiene olores. Por ejemplo, como este. Mira, olé. No me gusta. Pero mira lo que tiene. Esto os convencerá. ¡No! Déjame ver. No. ¡Mi libro! ¡Mi libro! Pero mira, Bueno, a ver. ¿quieres leer tú, Aina? Mientras volábamos, Violora me contó su historia. Concluyo con estas palabras. Así que, caballero, después de llevaros a la ciudad encantada, volveré por fin a mi casa, con mi padre, mi casa. ¡Tarán! Final. Hola a todos, si no queréis estar como él 24 horas al día en el ordenador aburrido, haced como ella, leed el book. Este book es genial. Hay niños que incluso no miran por donde andan y se chocan. Por ejemplo, como él. Así que a él le han tenido que poner unas gafas por estar todo el día en el ordenador. Así que hacer como ella y no como él. ¡Mamá, me quiero gafas! Haber leído el book y no mirar internet. ¡Oh, mamá! Si lees tu cabeza, serás más listo. En lugar de embobarse con el móvil, esto te ayudará a pensar más. Lee un libro cuando estás aburrido. Así que tira tu móvil a la basura. Y voy a leer un libro. Fernando, deja ya el ordenador, el foco, mira, este es un cerdito. Te enseña cosas de un cerdito. No quiere. Mira, este se camufla. No va a aprender nada si está siempre con el ordenador. Mira, ¿y este de un dálmata? Que te vas a volver ciego con este juego. No te lo niego tampoco eso. Tampoco quiero. Es muy listo este. Fernando, ¿y este? Que a ti te gustan mucho los conejos. ¡Qué pesada ya! No hay manera. ¿Qué te apuestas a que el de Jerónimo si le gusta? A lo mejor. ¿Y este? ¿Y sabrás dónde estás? ¿Sabrás dónde estará? ¡Que me van a matar! ¡Que no quiero ningún libro ya! Fernando, ¿te gusta este libro? Mira, este es un ratón. A ti te gustan mucho los ratones. La estatua de la libertad. Mira, mira la estatua de la libertad. ¿Te gusta, Fernando? Sí.
sé que son divertidos los libros. Ahora no jugaré tanto con el ordenador, estaré más con los libros, leyendo. Qué asco este libro, no me gusta porque la portada es muy fea. ¡Ah! ¿Qué es esto? Un libro. Me gusta. Fuera. Voy a trabajar a la librería para ver más libros. ¡Hala, qué chulo es este libro! Voy a comprarlo para mi primo. Hola, quiero comprar este libro. Vale, un momento. Firma aquí. ¿Dinero? Llévatelo. Hola, primo. Te regalo este libro. Pero eso es lo mismo que antes, no me gusta. Pero léelo. ¡Qué interesante! ¡Hala! No juzgues el libro por la portada. Hombre, ¿no sabes que leer es mejor? No me convence. Pero si lees uno de aventuras, te divertirás continuamente. Si lees uno de risa, te reirás como nunca lo has hecho. Si lees uno enigmático, pensarás con la mente. ¿Quieres probar? Déjame. Te lo quedas. Qué divertido. Ayúdanos a que los libros crezcan y lee. ¡Lee! ¡Lee! Leer es muy bueno para tu conocimiento porque si ves la tele todo el rato, se te ponen los ojos cuadrados. Hola Retul, ¿cómo estás? ¡Hola, botellita! Hoy, ¿vamos a pasear? Sí. También es muy malo estar todo el día delante de las pantallas, no solo la tele, sino los móviles, ordenadores, etc. Los libros no contaminan porque no tienen enchufes, tampoco los tienes que recargar ni reparar. Los libros los puedes llevar a todas partes y no tienen luz como las tablets. No tienen chips ni cookies, son naturales, te desrayan la imaginación. Los libros es la mejor que puedes tener. Lee, Lee. es bueno bueno para para ti.